Este es un texto que he venido meditando a raíz de una conferencia que me habían pedido en Bogotá y que he seguido meditando. Voy a leer a partir del verso 18, Hebreos 12, verso 18. Algunos dicen alegres y victoriosas mañanas. Esta alegría del fútbol es tan pasajera. Pero bueno, uno la disfruta, ¿no? Por un día, 2 o 3. Uno disfruta. Pero de la alegría y del gozo que vamos a hablar hoy es eterno. Trasciende lo temporal. Entonces, con esa imagen de un Dios grande y misericordioso, un reino inamovible, una visión de un reino inamovible, es que quiero leer este texto. Dice la palabra del Señor así. Les está hablando a la gente de esa época, el escritor. Y dice así: porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal que los que lo oyeron rogaron que no se les hablara más, porque ellos aún no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés, el mismo Moisés, dijo: estoy aterrado y temblando. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a miríadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Verso 25. Tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla. Porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo: aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Qué tal este texto, hermanos? ¿Cómo lo recibes? Quizás en una primera lectura no llegamos a captar la profundidad, la increíble visión de Dios que tiene este texto. Aquí está condensada la clase magistral del pastor que escribe esta carta. No sabremos quién es hasta que vayamos a la presencia de Dios. Hay muchos indicios de este escritor, pero al final
en el capítulo 13, él se describe como alguien que exhorta, alguien que tiene el deseo de movilizar, alguien que tiene el deseo de moverte, alguien que tiene el deseo de conmover a los que los están escuchando hasta ese momento. Hay un derroche de descripciones magníficas, una teofanía de lo que es Dios, de lo que hace Dios en la historia, de lo que hace en su creación. Descripciones que, como dije, buscan captar la atención del oyente. Estos son cristianos ya de segunda y tercera generación, cristianos que han visto el Evangelio en casa, sus padres o sus abuelos han recibido el Evangelio con mucho sufrimiento. Y estos cristianos de ahora se están preguntando si ellos también van a sufrir y si vale la pena sufrir por el Evangelio. Esa es la pregunta que hay detrás de este escritor, detrás de la problemática de este auditorio. Están luchando con ser buenos creyentes en una sociedad que los ha empezado a rechazar. Son cristianos de muchos años que quizás han perdido en el horizonte lo que significa ser creyentes. Han perdido esos sueños de batallar por el Evangelio. Hace unos años, una profesora de una prestigiosa institución, que curiosamente ayer perdió a su hermano, decía esto: he escuchado tantas veces la predicación del Evangelio, la predicación de los textos, que casi ya sé lo que el predicador va a decir. Podría decir que ya casi no me impresiona, no me sorprende. Casi como que tengo el bosquejo del predicador. Y esto lo decía preocupada, porque cuando el Evangelio se vuelve paisaje, ya nada nos sorprende. Ya sabemos, abrimos un texto y ya sabemos lo que va a decir el predicador. ¿Para qué vengo un día como hoy? Si ya sé. Me hago entender, hermanos, cuando digo del peligro que es vivir una vida cristiana así, donde leemos un texto y no nos impresiona. Es que eso lo vengo escuchando hace mucho tiempo. Me decía la primera persona que me predicó el Evangelio, un estudiante. Yo fui a su iglesia en alguna ocasión, sabía que toda su familia estaba movilizada un domingo en el Evangelio, eran laicos y tenían un anexo, una iglesia ahí en una zona poco poblada cerca de su casa. Y él me decía, y yo en ese momento no entendía mucho lo que él me decía. Yo cuando me paro al frente a dirigir las alabanzas, qué pena los que dirigen alabanza, o cuando me paro al frente ante el auditorio, yo ya tengo el discurso elaborado. Yo ya sé cómo conmover a la gente, yo ya sé con qué cantico le voy a salir, yo ya sé. Y yo en ese momento estaba en los amores de la primera etapa del Evangelio y a mí me sonó eso como raro. ¿Cómo así? Y entonces yo le dije, ¿y entonces no te preparas? No hay tiempo. Porque la vida cristiana, el Evangelio, se volvió paisaje. Y este es el peligro que está señalando este escritor. Por eso necesitamos recuperar la visión
de un reino inconmovible. Esta visión de los últimos versos es la visión de un reino inconmovible, inamovible, una roca que trasciende, una roca que se sostiene en los tiempos, que ningún terremoto va a tumbar y destruir. Es la visión que nos quiere comunicar este escritor. Porque a la vez que comunica la visión de un reino, está comunicando la visión de un rey, que todo lo trasciende. Y por eso las imágenes, Dios como fuego consumidor, el Dios de juicio. Por eso un Moisés que está aterrado y temblando ante este Dios vivo, presente, juez, mediador de un nuevo pacto. Este es el Dios que está rescatando casi en los últimos capítulos del libro de Hebreos a una generación que ya sabe todo. A una generación que ya nada lo conmueve. A una generación que la vida cristiana se le volvió paisaje. Y no sé si estás ahí. Por eso este escritor empieza en los primeros versos con un contraste formidable. El contraste entre Sión y el contraste entre Sinaí. Es de la clase del estudio bíblico que muchas veces nos hace observar vez tras vez. Empieza con un porqué y después en el 22, ustedes en cambio. Ahí está el contraste. Sinaí y Sión. Se contrasta dos montes, dos estilos de vida, dos formas de ver a Dios. ¿Y para qué lo hace? Es la pregunta. Está mostrando dos formas de acercarse a Dios. Y le está diciendo a ese auditorio, ustedes no quieren volver a esa forma antigua de acercarse a Dios, ¿verdad? Porque la que tienen en sus manos, en sus vidas, es totalmente diferente, totalmente distinta. Y deben alegrarse. Si te estás quejando de todo, por lo que te ha tocado, es que no has visto nada. Por eso trae a colación todas esas experiencias del Antiguo Testamento. Un monte que se podía tocar o que no se podía tocar. Un fuego ardiente, tinieblas, oscuridad, torbellino. Experiencias dramáticas de la intervención poderosa de Dios. No te podías acercar sin el permiso de Dios, porque morías. No podías tocar el monte sin el permiso de Dios, porque te morías. ¿Ustedes quieren regresar a esa forma de acercarse a Dios? No se han acercado a sonido de trompeta, ni a ruidos de palabras tal que los que oyeron rogaban, no nos hablen más. Ustedes no quieren esa forma, ¿verdad? Si aún una bestia toca el monte, será apedreado. Tan terrible era el espectáculo en el Antiguo Testamento que el mismo Moisés, ese hombre valiente que condujo al pueblo de Dios, dijo, estoy aterrado y temblando. ¿Verdad que no nos acercamos a ese Dios así? Y les dice, ustedes, el contraste, verso 22, se han acercado a un monte, a Sión, y de repente les hace levantar la mirada,
Porque este pueblo estaba mirando lo terrenal, las circunstancias de la vida. Y no podían ver lo que estaba haciendo Dios. Y les hace levantar la mirada. Se han acercado a una ciudad. Entonces le da la visión de una ciudad. Es interesante, hermanos, que la Biblia empieza con un jardín y termina con una ciudad. Así es con Génesis y Apocalipsis. Yo me preguntaba, ¿por qué este escritor les hace mirar que miren la ciudad, que miren una ciudad? No, uno con pasajes como estos, hermanos, uno tiene que respirar hondo, hacer pausas y pensar, ¿qué es esta descripción? Recuerden, este escritor quiere sacudir a su auditorio, a sus oyentes, porque están parqueados o mal parqueados en la vida cristiana como un paisaje ya monótono, ya sin sentido. Da lo mismo venir un domingo que no venir un domingo. Da lo mismo si voy a un rebaño o no voy a un rebaño. Da lo mismo. ¿Para qué hacer un esfuerzo? La ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, nos está comunicando, creo yo, hermanos, un deseo de tener una ciudadanía que trasciende las épocas. Les está diciendo, ustedes ya tienen esa ciudadanía. Nos acercamos a una visión de algo grande desde hoy. Desde la experiencia contemporánea, real, donde tú puedes ver que eres un ciudadano y que tienes una identidad que trasciende la historia. Que está en la historia, por lo tanto la debes como disfrutar. Soy un ciudadano del cielo. Tengo una ciudad, tengo una ciudadanía. Tenemos una familia, tenemos un hogar. Un hogar donde Dios hace morada contigo y tus hermanos. Y no es poca cosa. A eso se han acercado ustedes. ¿Recuerdan cuando en Marcos Jesús, principiando el ministerio, lo primero que dice Jesús, arrepentíos? ¿Por qué? El reino se ha acercado. Ya tenemos. Es como que golpeando la puerta de tu corazón, el Señor está diciendo, hermano, ya el reino está contigo, ya el rey está contigo. No obstante, hay algo más que esperar en los cielos. Pero ya hay algo, ya hay una presencia extraordinaria en tu vida que trasciende la historia y tu historia. Aquí hay algunos extranjeros como yo, ¿sí o no? Ahí lo estoy viendo. Algunos vecinos de por acá cerca, otros de por allá abajo. Pero hay muchos que no han nacido en estas tierras, ¿no? Levanten la mano los que no han nacido en estas tierras. Tierra, digo, Río Negro, ¿no? Levanten la mano quienes no han nacido en Río Negro. Uy, yo esperaba que iban a ser unos cuantos, pero no tantos. Ustedes, desde que salieron de sus tierras, no son de acá, ni son de allá. Y cuando vas a tu tierra, usted está hablando como rarito, usted parece que ya está hablando paisa.
¿Sí o no? Yo valoro mucho el sentido de adopción que tienen los países, de acogernos. Y yo le preguntaba a alguno de ustedes, oye, ¿tú regresarías a tu tierra? Y casi de inmediato me dicen, no, no. Y si hay un país escuchando ahí, dice que como, claro, si aquí estamos en la tierra prometida. Pues, ¿cómo era el dicho, esposa mía? ¿Cómo es? Del santo que, ¿cómo es? Ni tanto que la... Hay algo de eso, ¿no? Hay algo mayor. Países queridos, hay algo mayor entre nosotros, que es esta ciudadanía, que apunta este texto. Ustedes se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Y dice un término ahí en el verso 22, a miríades de ángeles. ¿Por qué crees que menciona eso? ¿Por qué? Y no está hablando de estos ángeles. Porque Dios está, el escritor acá está mostrando una visión, que nosotros debemos tener una visión de una corte celestial. Que donde estamos ante una corte celestial que no vemos. A una que vemos muy terrenal, que nos hace a veces pensar no venir en una iglesia porque allá me van a mirar feo. Pero estamos ante una corte celestial, ante un reino, ante millones y millones de ángeles. Y eso me hace pensar en un rey soberano que tiene el control de estos ángeles. De los libros que más se habla de ángeles es justamente este libro de Hebreos, desde el capítulo 1. Y la visión bíblica de los ángeles de la corte celestial es que alaban a Dios, que adoran a Dios, que se regocijan en lo que Dios hace, que sirven a Dios, que se presentan delante de Dios, que son instrumentos de justicia, que traen respuestas a la oración, que ayudan a la gente a ganar gente a Cristo, que están en el sufrimiento de muchos creyentes, que los animan en momentos de peligro, que cuidan de lo justo al momento de su muerte. Esa es la visión bíblica de los ángeles. Nos están mostrando la inmensidad de este reino, mi hermano. Y cuando yo pienso en esto, hermano, y miro los reinos terrenales, uy, Señor, dame visión para saber cómo vivir en estos reinos terrenales, en esta realidad que a veces es tan quebrantada para nosotros y especialmente para muchos colombianos. Pero es también, hermanos, para que los oyentes se preparen para imaginarse un poquito, degusten un poquito de la inmensidad de Dios. Y que Dios tiene el control de toda esa inmensidad, de ese ejército innumerable, de millares, de millares. Dios gobierna. Dios gobierna la historia. La historia va hacia un punto. Habla de una asamblea general, habla de una congregación. Y este es un buen punto para nosotros los bautistas, que apelamos a tener en nuestras asambleas algo de la presencia de Dios y a degustar de esta asamblea general que estará en el futuro. Es para dar al pueblo
certeza, que está inscrito en los cielos, que hay certeza, que hay alegría. Es un cuadro de gozo, de alegría, de reverencia de un pueblo reunido ante un Rey celestial. Y nos dice ya al final su voz, verso 26, hizo temblar entonces la tierra. Pero aquí está esa voz que nosotros anhelamos escuchar. El pueblo de hoy, del pueblo del nuevo pacto, anhela escuchar la voz de Dios. Anhela encontrarse en la palabra con este Rey y este Señor que gobierna todo. ¿No les parece, hermanos, impactante estas expresiones? Verso 26, su voz hizo temblar. Lázaro, levántate. Su voz hizo temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Indica también la remoción, verso 27, de las cosas movibles. Expresión difícil de entender, pero que imaginamos que es la expresión de que la creación va a sucumbir un día, que esta creación que vemos va a sucumbir a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Muchas cosas pasarán, pero su palabra se cumplirá hasta el fin. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrecemos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nos acercamos a aquel que nos amonesta desde el cielo. Por eso la advertencia del versículo 25, hermanos, al 27, tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla. Hace unos días participé en un congreso, justamente con el predicador de esos días, un seminario era más bien, predicador de esos días, el profesor Done. Su hijo acaba de fallecer, Gerson, tiene 5 hijos. Y Gerson, un chico que conocí desde que llegué a Colombia, el chico era un amante del ministerio carcelario. Desde muy jovencito le vi ir a la cárcel de Bellavista y le vi un compromiso fuerte con el Evangelio, pero especialmente con los presos. Él, que nace en una cuna, privilegiada, se va a Inglaterra y allá continúa con ese amor por los presos. El Señor se los llevó en la madrugada del domingo. Pero traigo a colación esta historia porque su papá, en esa conferencia, nos dijo: hagan ustedes un doble compromiso. Y le estaba hablando a una generación de cristianos. Me gustaría que de estas conferencias, que la verdad que yo la mitad no entendía mucho, pero él dijo esto: hagan un doble compromiso. En primer lugar, comprométanse con el Dios de las Escrituras, con este Dios que describe esto. Y comprométanse, segundo compromiso, comprométanse con estudiar esta palabra. Hagan ese compromiso, hagan ese doble compromiso.
Es curioso. En el Antiguo Testamento no quería que se les hablara más. Y en el Nuevo Testamento Dios se revela para que le escuchen. Así que este es el desafío. Nosotros no podemos decir, no quiero oír más la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser personas que estamos dedicadas a estudiar la palabra y a prepararnos para presentar defensa a quienes necesitan que se le predique. Y la advertencia es demoledora de tengan cuidado de no rechazar. Es porque si rechazamos la palabra de Dios, lo que Dios dice y lo que Dios habla, estamos rechazando el evangelio por el cual se constituye la palabra. Porque desobedecer el evangelio acarrea un juicio más cierto y terrible aún que el que le acarreaba en el Antiguo Testamento desobedecer la ley. Por eso es tan importante hacer un alto en esto que quizás para algunos la vida cristiana sí se convirtió en un paisaje. Y empezar a decir, Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Señor, ¿qué significa vivir el Evangelio? La totalidad del Evangelio de Dios en esta realidad. Porque tenemos ante nosotros un rey que no se mueve, un rey que es compasivo, un reino inconmovible, porque su sumo sacerdote es un sacerdote tan real que dice esto: tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. A este rey, a este sacerdote, a este mediador nos hemos acercado. Y finalmente, no solo habla de una advertencia, un contraste, sino en los últimos versos nos habla de una expectativa, una respuesta, versos 28 y 29. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Demostrar gratitud. No dice sean agradecidos. Dice demuestren gratitud. ¿Qué significará eso? ¿Qué significará demostrar gratitud? Qué cosa complicada eso de ser agradecido, ¿no? Elizabeth Elliot fue una misionera junto con su esposo desde muy jovencitos. Salieron al Ecuador a hacer misión con los Aucas. Y en una de las primeras incursiones, el esposo fue delante. Sabía que los Aucas ecuatorianos eran complicados, algo parecido a esa garra que tienen esos ecuatorianos jugando fútbol. Más que eso, él se va adelante y a todos los que estaban ahí los reciben con flechazo y él muere. Mártir, su esposo mártir con los Aucas. Y ella acuñó una frase que se las voy a comentar acá, sobre el sufrimiento. Él ya dijo que el sufrimiento viene, miren cómo dice, tener o experimentar lo que no quieres.
Por favor, no mires a tu esposo o a tu esposa. No está hablando de eso. Tener o experimentar lo que no quieres o lo que no tienes. O querer lo que no tienes. Anhelar algo que no tienes. O experimentar algo que no quieres tener. Eso es sufrimiento. Lo increíble de esta mujer, que a mí me parece increíble, a su esposo lo matan los Aucas. ¿Y ella qué hace? ¿Qué creen que hizo? ¿Qué creen que harías tú, mujer, esposa de un misionero? ¿Qué harías? Pues regresa a trabajar entre los Aucas. Y hay una película, con los años se convierte en un cacique que fue el que mató al esposo. Ella cuando regresa a Estados Unidos se convierte en una escritora prolífica. Hizo del sufrimiento una experiencia de consuelo a otros, porque fue una mujer que consoló a mucha gente y animó a mucha gente a no guardar resentimientos. Y el autor, en los versos anteriores, el verso 12, dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, pues para que lo cojo no se salga del camino. Mirad, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que algunos de ustedes deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Verso 17, porque ya sabéis que aún después de haber deseado la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Demostrar gratitud es hacer de la vida una experiencia de la gracia de Dios. Que si me han ofendido, perdono. Que no arrastro cuentas largas en mi vida. Que vivo la vida en santidad. Hoy vamos a tener la oportunidad de tomar la cena. Que podamos estar a cuentas con el Señor. Si yo te hiciera la pregunta hoy, 7 de julio. Yo sé la respuesta a algunos de ustedes. ¿Estás contento hoy? Me pregunta, ¿no? Para quienes somos futboleros, estamos muy contentos. Hasta el miércoles. Algunos de acá, el miércoles va a salir malherido. El miércoles o nos odiamos o nos amamos. Pero esta pregunta me la hizo alguien aquí hace unos días. ¿Estás contento aquí? ¿Estás contento con tu trabajo? Ahí fuera del país. ¿Estás contento con lo que haces? ¿Estás contento con el sin trabajo? ¿El sin sabor? ¿El desempleo? ¿Estás contento que te dejó fulano, mengano? ¿Estás contento que no te hablan, que te han hecho el no en redes sociales y todo eso? ¿Estás contento? ¿Estás feliz? ¿O te encuentras, como decía Elizabeth Elliot, deseando lo que no tienes? Así que el Señor nos llama a establecer un vínculo con Él de gratitud, de gracia. Quizás lo que debemos hacer hoy es arrodillarnos
y pedirles perdón al Señor. Porque vean ustedes, hermanos, cuál es la consecuencia de demostrar gratitud. ¿Por qué es tan importante? Lo dice ahí el texto. Mediante la cual ofreces a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Qué tal si lo ponemos en primera persona, este último verso, singular? Y lo leemos juntos, verso 28. Por lo cual, puesto que recibo un reino que es inconmovible, demuestro gratitud, mediante la cual ofrezco a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque tu Dios, mi Dios, es fuego consumidor. Suena distinto, ¿no? Suena distinto. Este es el desafío. El desafío es recuperar la visión de un reino inconmovible, donde Cristo es el centro de todo lo que soy y de cuánto hago. A mí me gustó en el servicio, no sé por qué esta vez me gustó más que otras veces, bueno, sí sé por qué, la imagen de la escuela dominical, cuando mandan a los niños a la escuela dominical. ¿La tienen ahí? ¿La pueden proyectar? Acá está esa imagen cuando nos mandan a... ¿Qué creen que me hizo pensar eso? Yo pensé en el Señor como ese rey que está conmigo, que me acoge, que me cuida, al cual lo mínimo que puedo hacer es darle gracias. Lo mínimo. Dios que me cuida, que me exhorta, que es el centro de mi vida, como ese niño que está seguro ahí con el papá. Ese es nuestro Dios. Aun cuando tú no tengas, como algunos aquí no tenemos, nuestro Padre terrenal, tenemos un Padre en los cielos que nos acoge, nos cuida y nos invita a disfrutar esta visión de ese reino inconmovible, ese rey inconmovible que tiene el control de todo, que esta situación del país no se le va a caer, que la situación del mundo de las guerras no se le va a caer, que hay un reino que sobrepasa todo nuestro entendimiento, nuestra capacidad, que nos invita a que le adoremos, que le disfrutemos, porque y termina diciendo, nuestro Dios es fuego consumidor. Así que lo primero es gratitud mezclado con adoración, nuestra respuesta en esta mañana a este texto. Este texto también nos hace pensar en la temporalidad y la eternidad. A pensar que hay algo más que una sociedad que se va al despeñadero. A tener una mente más profunda del conocimiento de Dios. Si lo temporal, mis hermanos, será absorbido por lo eternal, entonces tengamos acciones que simbolicen que nuestro tesoro está en los cielos y no en la tierra. No hagáis tesoros en la tierra donde el hollín y el orín corroen, sino que hagan tesoros en los cielos, donde hay un reino inconmovible, donde hay un rey que todo lo gobierna, que no se le pasa nada, absolutamente nada. Por eso esta es una invitación a cultivar una relación profunda con el Señor. Todos los días de oración,
de cultivar la lectura de la palabra, de discipular a alguien, de hospedar a alguien, de hacer el trabajo, de entender el trabajo y los estudios como un lugar de misión y de reflejar a Cristo en todo lo que hacemos, de cambiar la actitud de regaño, de sospecha, de ingratitud por una actitud de agradecimiento, a cultivar gratitud. Este es el fuerte llamado de este texto, mis hermanos, a recuperar la visión de un reino inconmovible para hacer de Jesús el centro de todo lo que hacemos y pensamos. Y qué bueno pensar eso en una época donde todo flaquea y donde todo parece que se cae. ¿Cómo encaja esta visión en tu estilo de vida? En lo que haces, en lo que vas a hacer mañana, en lo que vas a hacer ahora en la tarde. ¿Cómo encaja? ¿Encaja? ¿O estás como el comercial de Da Vivienda? Un momento y lugar equivocado. Espero que no. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, en esta iglesia y fuera de esta iglesia, en las misiones, en el mundo, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Señor, ¿qué decirte ante este texto? ¿Qué decirte, Señor? ¿Qué decirte, Padre? Una época de tantas fantasías en las redes, de tantas vidas ficticias. Gracias, Señor, por poner la agenda de que tú eres el centro de todo y de que nada se te escapa, que somos parte de este reino. Ayuda, Señor, a quienes aquí están viviendo la vida cristiana como un paisaje más. Ayúdales a verte a ti como el Rey, a quien rindes cuenta. Ayuda, Señor, a quienes aquí han venido en esta mañana de visita o han venido simplemente a estar acá. Señor, que vengan en arrepentimiento y fe a confesarte a ti como Señor y Salvador. Yo pido, Señor, que toques el corazón de aquellos que no han rendido sus vidas al señorío de Jesucristo. Toca esos corazones duros, aún de los que están escuchando ahí en la red. Que vengan a ti con la visión de este Dios que es fuego consumidor. Te pido, Señor, que nos perdones por las veces que no hemos vivido así, por las veces que no hemos vivido con la certeza de tu reinado en nuestras vidas. A recordar el Padre nuestro y a decirte en esta mañana: venga tu reino entre nosotros. Ven, Rey Jesús. Ordena mi mundo interior, ordena mi vida. Y por sobre todo, Señor, que al salir de este lugar pueda vivir una agenda de la gratitud. Y así
poder servir y poder servirte a ti con temor y reverencia. Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.